¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Acción Hispana. Les saluda Jackie Figueroa. Los recientes acontecimientos sucedidos en Venezuela sacudieron al mundo con la noticia de la extracción y encarcelación de Nicolás Maduro en un operativo militar sin precedente, que muchos no creían se llegaría a efectuar. Sin embargo, el futuro de Venezuela es aún incierto, ya que los chavistas continúan manejando las riendas del poder. Existen muchas interrogantes como ¿serán capaces los chavistas de entregar el poder? ¿Regresará María Corina a Venezuela? ¿Por qué el presidente Trump dejó a Delcy al mando del país y no al presidente electo? Hoy conversamos con un ex militar venezolano sobre todas estas interrogantes. Acompáñenme. Ahora la bienvenida al militar retirado venezolano y presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos o VPEX. Bienvenido, José, es un placer poder contar con usted. Muchas gracias por la invitación, gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. José, ¿cómo ve? Se dio lo que todos estábamos esperando, que habíamos unos que decíamos va a pasar, no va a pasar, viene, no viene. Como el cuento de viene el lobo, no viene el lobo, y cuando viene el lobo nadie lo espera y el lobo se come a la caperucita, ¿no? En este caso se dio, fue una noticia que nos tomó a todos por sorpresa la semana pasada, pero sin embargo hay su malestar entre muchas personas y entre muchos venezolanos porque se sacó a Maduro, pero se dejó a la misma gente de él ahí. Por ejemplo, Delcy, el hermano, o sea, el chavismo continúa en el poder. ¿Cómo ve usted esta cosa? Mira, realmente, evidentemente cuando vimos la noticia no nos pareció que era lo correcto. A simple vista, pues uno tiene en su cabeza que si los Estados Unidos va a actuar de la forma como lo hizo, pues va a sacar a toda la estructura criminal de raíz. Eso es lo que uno piensa al momento. Después quizás analizas un poco y dices, bueno, van a sacar al líder y a su principal lugarteniente, que en este caso es Diosdado Cabello, pero se queda allí y uno dice, bueno, no se dieron las cosas como uno pensaba. En el papel, evidentemente la decisión que tomó los Estados Unidos era la más lógica en ese momento. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente quien tiene el control de una estructura de fuerza internamente dentro del país es la revolución. Realmente colocar a María Corina Machado, a Edmundo González Urrutia en una estructura de fuerza que garantizara la gobernabilidad era poco probable, y lo que podía pasar en un momento determinado es que se pudiera formar como una especie de situación irregular interna, de enfrentamiento, sobre todo los grupos armados del régimen, que son los colectivos, porque evidentemente no iban a estar de acuerdo pues que hayan sacado a Nicolás Maduro y por supuesto que viniera un gobierno de oposición. Entonces creo que dentro de ese escenario pues fue la decisión más inteligente, tomando en cuenta que Venezuela es un estado fallido y que para poder gobernarlo tienes que contar con una estructura de fuerza que te permita neutralizar a los grupos colectivos armados, pero también que te permitan neutralizar a la FARC y el ELN que operan dentro del territorio venezolano y que sin duda alguna van a ir en contra de cualquier gobierno de transición en Venezuela. En una entrevista con Meet the Press se le preguntó a Marco Rubio, nuestro secretario de Estado, que por qué, ¿no? La misma pregunta, que por qué se había se había sacado a Maduro y se había dejado a Cabello, siendo Cabello, en mi opinión, yo creo que es peor que Maduro y más peligroso que Maduro y más sanguinario que Maduro. Y él dice que lo que él dijo es que fueron tras Maduro quien era la cabeza, quien se hacía llamar el presidente del país y contra quien estaban los cargos. Ahora, ¿cree usted que corre peligro esta señora Delcy Rodríguez y el hermano de sufrir un golpe de Estado de parte de Cabello, que no está muy contento, aunque ha bajado el tono en sus insultos hacia los Estados Unidos, pero no está contento con lo que está sucediendo? Mira, realmente no creo que vaya a dar un golpe de Estado como tal. Yo pienso que Diosdado Cabello sabe que no puede dar un golpe de Estado porque de hacerlo los Estados Unidos irían directamente en contra de él
con un operativo quizás mucho más feroz que el que tuvieron en contra de Nicolás Maduro. Yo creo que él va a ser oposición y resistencia interna a todo lo que Delcy Rodríguez intente hacer, tomando en cuenta que realmente el hombre fuerte dentro de la revolución internamente en Venezuela es Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque controla a un sector de la Fuerza Armada, porque él viene de allí, controla a la policía porque es el ministro de Interior y Justicia, o sea, controla a las policías y a los cuerpos de seguridad del país y controla a los colectivos armados. Entonces, esa mezcla o esa influencia que tienen estos grupos le da un poder importante y él, que no es nada bruto, va a jugar desde adentro. No va a ir a darle un golpe de estado a Delcy o a Jorge Rodríguez porque sabe que eso implicaría enfrentarse a los Estados Unidos y él ya no tuvo capacidad para hacerlo. Él se cansó de decir que si los Estados Unidos ingresaba, no salía. Él se cansó de decir que si los Estados Unidos iba y hacía algo en Venezuela no había una gota más de petróleo. Y estamos claros que nada de eso ha ocurrido. Los Estados Unidos está teniendo petróleo porque Delcy Rodríguez se lo ha ofrecido y va a cumplir, obviamente. Y los americanos no solo entraron, se llevaron a Nicolás Maduro y él ni siquiera se dio cuenta ni tuvo capacidad de reacción. Él sabe que no puede enfrentar el poderío de los Estados Unidos de frente y entonces va a jugar de la sombra y va a hacer resistencia. Pero no le va a dar un golpe de estado a Delcy Rodríguez porque sabe que él no sobreviviría si él fuera la principal figura en el poder en Venezuela. ¿Qué tiempo cree usted que pueda durar el mandato o por cuánto tiempo pueden dejar los Estados Unidos o el presidente Trump a Delcy y a esa camarilla en el poder, llevando las riendas del país? Yo pienso que ellos han calculado un periodo de 2 años, ¿no? Hay que estar claro que a Donald Trump le quedan 3 años en el poder. Básicamente creo que pueden llevar esto a un periodo de 2 años para tratar de buscar la manera de equilibrar la situación y de convocar un proceso de elecciones que puedan escoger una figura realmente elegida por los venezolanos. Y yo pienso que ese es el tiempo que ellos se van a dar. Ahora bien, yo creo que una cosa es lo que piensa Donald Trump en su proceso de transición, otra cosa es lo que piensa Delcy Rodríguez y otra cosa es lo que piensa Diosdado Cabello. Son tres pensamientos completamente diferentes y entendiendo el carácter mentiroso, truculento y vivo de los que se han quedado en el poder, yo pienso que Delcy Rodríguez va a jugar a que esto lleve mucho tiempo, a que esto vaya pasando en el tiempo, buscando que Donald Trump pueda debilitarse en las elecciones de medio término o en el peor de los casos que llegue a su periodo presidencial, se cumpla y ya posteriormente pues no tenga mayor incidencia. Está claro que una acción como lo que se ha visto en este momento no va a ser ejecutada en un futuro por ningún presidente de los Estados Unidos, sea republicano y mucho menos si es demócrata. Entonces hay que actuar con rapidez, es lo que seguiría, ¿no? Actuar, tomar las medidas que hayan que hacer con rapidez para evitar que esta gente se perpetúen en el poder nuevamente. Sin duda alguna es lo que hay que hacer y esta administración debería evaluar sistemáticamente si todos los pasos que han dado o todas las exigencias que han hecho se cumplen. Por ejemplo, no entiendo cómo Diosdado Cabello todavía está en Venezuela, no entiendo cómo no lo han neutralizado o no lo han extraído. Es una pieza de tranca para la transición. Lo fue en el pasado, lo es en el presente y lo va a hacer en el futuro. Segundo, no entiendo por qué razón no verifican que las exigencias se cumplan al 100%. Por ejemplo, de nada nos sirve acuerdos económicos, promesa de 50 millones de barriles para los norteamericanos, si no se dejan en libertad los presos políticos, que es algo que pueden hacer. No entiendo por qué no se le da la presión necesaria. Si hay 900 presos políticos, ¿por qué solo han liberado 44, 56 o el número que sea, que no es la totalidad? Entonces yo creo que los Estados Unidos deben entender el carácter delincuencial de estos individuos que están allí, deben entender que están acostumbrados a hacer trampa, que están acostumbrados a jugar sucio y que realmente el tiempo pues, es una variable que va en contra no solo de la oposición, sino también va en contra de la propia narrativa de los Estados Unidos, porque Donald Trump tiene un tiempo finito en la presidencia, con el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos, son 3 años, entonces este no es un tiempo indefinido, y hay que lograr avanzar en el tiempo que él va a estar en el poder, porque ¿qué ha utilizado él como herramienta para presionar a estos delincuentes? El aislamiento económico y la amenaza de que va a actuar militarmente. Entonces yo pienso que son variables que a futuro no las vamos a tener a la mano si aquí pudiera cambiar la administración o en su defecto cambiar la correlación de fuerza en el Congreso el año que viene. A mí me llama la atención que Diosdado está como que muy callado, Padrino López no se ve por ningún lugar y a mí eso me llama la atención como que se estará tramando algo por debajo,
para sacar a Delcy, quedarse ellos y decir aquí los que mandamos somos nosotros. Ya el presidente Trump dijo que paró la segunda oleada de ataques, que dijo que iba a ser, en un principio, que iba a ser mucho más fuerte que la primera. ¿Está el ejército de parte de Diosdado? ¿Pudiera Diosdado tramar algo así? No, realmente no. Como te dije, él va a ofrecer resistencia desde la sombra. Él no es tan idiota ni tan imbécil como para hacerlo de manera frontal, porque tendría que enfrentar al ejército de los Estados Unidos. Él sabe que no está en capacidad de eso. Padrino López no cuenta en esta ecuación. Padrino López es un individuo que está enfermo, moribundo, que no lo ves participando de manera activa porque está prácticamente de salida y su incidencia aquí no es realmente importante. Aquí a quien hay que seguir detalladamente y que monitorear todos sus pasos es a Diosdado Cabello. No va a dar un golpe de Estado porque no lo va a hacer. Lo que sí puede hacer es retrasar cualquier proceso, lo que puede hacer es impedir cualquier proceso. Lo hizo con Maduro. Cuando Maduro quería negociar con los Estados Unidos, quien no lo permitió fue Diosdado Cabello. Diosdado Cabello convenció a Nicolás Maduro de que no participara en ningún proceso de negociación porque iba a terminar como terminó Pablo Escobar o como terminó los paramilitares en Colombia presos en los Estados Unidos. Entonces, él es una pieza que ha sido un impedimento para la transición de Venezuela y lo sigue siendo en este momento, y desde mi punto de vista es el que hay que observar y es el que los Estados Unidos deberían neutralizar si quiere avanzar en la transición en Venezuela. ¿Qué pasa con la familia, con el hijo de Maduro, que también, Nicolásito, que también tengo entendido que está incluido en la demanda, ¿no? En la acusación de narcotráfico, los hijos de la esposa de Maduro, los sobrinos? ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Esas personas se van a quedar libres? ¿No van a enfrentar la justicia? Todos son objetivos en este momento de los Estados Unidos. Cualquiera puede tranquilamente venir y amanecer en los Estados Unidos cualquier día de esto y ellos lo saben. Yo me imagino que van a manejarse con mucho cuidado internamente dentro de Venezuela porque están señalados en la acusación contra Nicolás Maduro, están involucrados de manera directa y pienso que esta administración pudiera buscar la manera de que estos individuos pudieran aterrizar en los Estados Unidos de cualquier forma y responder ante la justicia norteamericana. No estoy seguro si Delcy Rodríguez lo va a proteger, o va a mantener el mismo nivel de poder, porque Nicolás Maduro Guerra tuvo un poder o mantiene un poder elevadísimo porque era el hijo de Nicolás Maduro, controlaba una cantidad de negocios importantes, tenía incidencias dentro de los organismos de seguridad. Yo pienso que con la captura del papá, pues eso va a bajar a un nivel importante y no sé si le va a dar para tener los esquemas de seguridad que no permitan pues que pueda aterrizar en territorio norteamericano. Por el momento tiene una espada de Damocles sobre su cabeza. Cualquier enemigo interno o externo puede hacer lo necesario para que enfrente a la justicia norteamericana, así que ellos tienen que andar con sumo cuidado porque son objetivos del Departamento de Justicia y la justicia norteamericana. Habiendo sido militar dentro de Venezuela, como decía Martí, conozco el monstruo porque viví en sus entrañas. Habiendo sido militar y conociendo ese sistema, el ejército, ¿cree usted? A lo mejor todavía tiene conexiones dentro del ejército. ¿El ejército estaría dispuesto a enfrentarse a los Estados Unidos o está en descontento y no quieren seguir? Mira, realmente no está en condiciones de enfrentarse a los Estados Unidos. No sé si está descontento o no. Lo que sé es que no tiene la voluntad, es la palabra, para enfrentar al ejército de los Estados Unidos y mucho menos después de lo que ocurrió. El ejército de los Estados Unidos no solo bombardeó quirúrgicamente varios puntos estratégicos importantes, como por ejemplo Fuerte Tiuna, que es la principal base militar de Venezuela. O sea, la base principal, la unidad más importante del ejército venezolano es Fuerte Tiuna y la bombardearon. Se llevaron a su comandante en jefe y no se dieron cuenta, no tuvieron capacidad de reacción. Yo no creo que tengan la voluntad. Te puedo asegurar que no tienen los equipos, te puedo asegurar que no tienen el adiestramiento, te puedo asegurar que no tienen la capacidad. Eso lo puedo asegurar porque una de las cosas que hizo la revolución fue destruir el apresto operacional de la Fuerza Armada y está más que demostrado. Ahora, ¿tendrán la voluntad para hacerlo? Yo pienso que no. Yo pienso que no, pero tampoco tienen la voluntad de actuar con valentía y actuar como policía de la Constitución Nacional y voltearse en contra de quienes han causado todo esto. En el pasado, yo les he enviado un mensaje a los militares diciendo la única manera de evitar un daño colateral mayor dentro de Venezuela es que ustedes cumplan con su rol de policía de la Constitución Nacional. La única manera de evitar una segunda oleada de ataques, la única manera de evitar incursiones del ejército norteamericano en territorio venezolano es que ustedes actúen como policía de la Constitución Nacional, apresen y cancelen a los narcotraficantes y den paso para que exista una transición en Venezuela. Si ustedes hacen eso,
no va a haber más ataques, no va a haber más daños colaterales, no va a haber posibilidad alguna de bombardeo. Ahora, si no lo hacen, es muy posible que haya una segunda oleada donde el daño colateral sea mucho mayor y mucho más letal que lo que fue al principio. Pero bueno, vamos a ver si realmente tiene la voluntad una Fuerza Armada que desde mi punto de vista, su alto mando está comprometido con la revolución, está comprometido con las actividades ilícitas. Ellos no son generales del alto mando, son comisarios políticos y líderes de organizaciones narcotraficantes. No sé la voluntad realmente de los cuadros medios y de los cuadros bajos, pero eso es algo que solo el tiempo pues, nos va a ir dilucidando poco a poco. Lo importante es que no corra la sangre, que sangre inocente no corra. Desafortunadamente, en este tipo de situaciones siempre corre sangre inocente porque siempre quedan personas que defienden aquello que ya no tiene solución y cobran la vida de inocentes. Lo importante es que se pueda hacer una transición lo más limpia posible sin que corra la sangre. Bueno, mira, realmente yo, hablando militarmente, este ataque de los Estados Unidos fue un ataque impecable, fue un ataque muy puntual. Sí, hablamos de 200 personas muertas, pero un ataque de 5 o 6 puntos específicos. Se llevan a quien supuestamente es el presidente de la República y hay 200 muertos, pues es un ataque limpio, ha podido ser mucho mayor. Para los que dicen que esto ha sido una agresión en contra de los venezolanos, pues desconocen el arte de la guerra, desconocen cómo actúan las Fuerzas Armadas del mundo. Si esto fuera en contra de los venezolanos, no hubiesen bombardeado nada más Fuerte Tiuna, hubieran bombardeado la hidroeléctrica del Guri, hubieran bombardeado el criogénico de José, hubieran bombardeado la refinería que está en punto fijo, hubiesen ido contra objetivos que son importantes para el país, pero que le hacen un daño a la población. Aquí trataron de ir puntualmente en contra de quienes están al servicio de ese cartel de narcotráfico y creo que el saldo y la forma como se hizo la operación así lo demuestra. Ahora, los únicos que pueden evitar que eso vuelva a ocurrir son los militares venezolanos si actúan como policía en la Constitución Nacional y van en contra de los que han generado toda esta crisis, que han sido los narcotraficantes que se encuentran en el poder. Ahora, ¿habrán elecciones libres en Venezuela? Porque por lo que estamos viendo, Edmundo no va a poder ejercer, que fue elegido democráticamente, ni María Corina tampoco. Bueno, esa es la intención que tiene la fase 3 de esta transición que ha diseñado los Estados Unidos. Yo espero que eso sea así y también espero que los que intentan liderar en Venezuela tengan en cuenta algo. La amenaza que representan los Estados Unidos para este cartel de narcotráfico no es indefinida. Las acciones que pueda ejecutar este cartel de narcotráfico no es este poderío militar en contra de narcotraficantes no es indefinida. Si hay que elegir a futuro, ese gobierno que vayan a elegir necesita su propia estructura de fuerza que garantice la gobernabilidad. Ahorita, en este momento, no se tomó en cuenta los factores de la oposición porque no tenían capacidad para la gobernabilidad, no tenían una estructura de fuerza que controlara los grupos irregulares. Y eso se va a presentar en el futuro. Entonces, pueden haber elecciones libres, pero si los que van a participar no se preparan para la toma del poder y para poder garantizar la gobernabilidad, vamos a estar en el mismo episodio en el que nos encontramos hoy y quizás mucho peor. A mí me encantaría ver a María Corina liderando el país porque si hay una mujer que yo siempre he admirado y he dicho que es una mujer que tiene la fuerza, la admiración de todo el mundo y que se quedó ahí al pie del cañón, como digo yo, y no se fue y no abandonó, fue ella. Y sería muy injusto que después de todo lo que hizo, no pudiera llegar a ocupar un papel importante. Si hay alguien que lo merece, creo yo que es ella. Bueno, sí, evidentemente ha tenido un papel importante, creo que ha avanzado de una forma sistemática que pudiéramos catalogar de correcta. Creo que le ha faltado también mucho, por esa razón en este caso no ha sido incluida durante la transición ni se ha tomado la decisión de colocarla, aún teniendo la autoridad, porque como te dije al principio, una cosa es caminar por el tránsito de la vía de la democracia y otra cosa es llegar a gobernar. Hay que estar preparado para gobernar un país como Venezuela, hay que tener la estructura para ello y solamente con retórica, frases bonitas y consignas no se gobierna un país, sobre todo como Venezuela. Y creo que los políticos venezolanos, incluyéndola a ella, han estado en deuda con realmente prepararse para gobernar el país. Y gobernar el país implica tener una estructura de fuerza que permita la gobernabilidad. Yo espero que ella, en este tiempo que le queda, porque todavía tiene la autoridad en la oposición y ante una elección medianamente libre y digna, ella ganaría las elecciones, pues se prepare para la toma del gobierno, se prepare para consolidar el poder y se prepare para realmente hacer lo necesario dentro de una Venezuela que está completamente golpeada y destruida, pero que requiere de gente valiente y consistente en el tiempo para poder reconstruirla.
y ella es una de esas piezas. Claro que sí. Ahora, José, ayer el aliado principal de Venezuela hasta el sábado pasado, Cuba, que no se sabe qué va a suceder con esas relaciones. Ayer el presidente Trump le dio un ultimátum a Cuba. Le dijo, hizo un Twitter, le mandó a decir diciendo que más les vale llegar a un acuerdo con él o las consecuencias serían fatales. También el sábado dijo de que ya no hay más dinero ni más petróleo de Venezuela para Cuba, que ya Venezuela no necesita a Cuba. ¿Cómo ves esto? Lo veo muy bien porque por fin alguien le está haciendo lo necesario para quitar el oxígeno a esa revolución castrista, a esa revolución nefasta, pues que ha sido una pieza de inestabilidad en el continente. Esa es la forma correcta de atacar esta revolución, esa es la forma correcta, quitándole el beneficio económico, asfixiándole económicamente y la amenaza latente de que lo mismo que ocurrió en Venezuela les puede pasar a ellos. Ya no va a haber más intercambio económico, ya no va a haber más médicos en Venezuela, ni entrenadores, ni militares cubanos, tampoco va a haber más petróleo para Cuba, ni va a haber tampoco más cantidad de ayudas económicas para el régimen de Díaz-Canel, así que creo que los días de ese régimen están contados. ¿Qué va a pasar a futuro y cómo lo van a finiquitar? No lo sé, pero sé que por primera vez es una acción contundente y efectiva, y si yo fuera Díaz-Canel, pues estuviera pensando negociar o ver qué se hace, porque se le acabó el sustento económico para poder seguir sobrellevando esa revolución nefasta en la isla de Cuba. No, y el cáncer del comunismo, el cáncer es Cuba. Tienen que acabar no solo con Venezuela, tienen que acabar con Cuba. Yo recuerdo haber entrevistado hace unos meses cuando estaban los barcos, ¿no? Alrededor de Venezuela, que todos decíamos ya, y no pasaba nada. Yo entrevisté al congresista Mario Díaz Balar y la pregunta fue si qué va a pasar con Cuba. Y las palabras de él fue, cayendo Venezuela, cae Cuba. Es un efecto dominó. Y sabíamos que Cuba tenía militarizado en Venezuela, que quien mandaba en Venezuela era Cuba prácticamente. Bueno, sí, la presencia militar de los cubanos castristas en Venezuela pues ha sido más que denunciada, y más que denunciada ha quedado evidenciada con este ataque que hizo los Estados Unidos, donde 3 militares cubanos murieron en combate, por decirlo así, por decirlo de manera decente. Supuestamente estaban custodiando a Nicolás Maduro y murieron todos. O sea, básicamente lo que siempre hemos dicho, que la injerencia castrista en Venezuela era una realidad, pero ya esa injerencia hoy en día pues ha sido minimizada por la acción de los Estados Unidos. Así que si yo fuera de Díaz-Canel, como te dije anteriormente, pues estuviera pensando de qué manera va a negociar con los Estados Unidos, porque yo pienso que en esta oportunidad esa revolución está en sus días finales. No sé de qué forma va a finalizar, no sé quién va a dirigir la transición en Cuba, pero creo que hay una gran disposición por esta administración y la presencia de Marco Rubio en la administración, un secretario de Estado cubano-americano, pues le da una fuerza enorme a que esto no se quede nada más en palabras, sino que se ejecute de una manera perentoria y que evidentemente esta revolución no siga causándole daño a los cubanos y tampoco al resto del continente. Ahora, antes de concluir, José, ¿qué crees o qué veremos que viene en los próximos días con Venezuela? Mira, realmente lo que yo veo es que este gobierno interino va a cumplir económicamente con Donald Trump y la administración. No sé si va a cumplir en materia de lo que es internamente dentro del país. Habrá que ver hasta qué punto avanza y hasta qué punto no. Y lo más importante para mí es ver la respuesta de los Estados Unidos si no cumple internamente dentro de Venezuela. Eso es lo más importante para mí. Y me gustaría y me encantaría ver en los próximos días a un Diosdado Cabello o neutralizado o extraído, porque para mí es la pieza de tranca en todo este ajedrez político, es la figura que siempre hay que buscar la manera de neutralizar porque representa un obstáculo, un impedimento para el cambio y la transición en Venezuela. Si realmente quieren tener elecciones en 2 años, hay que salir de Diosdado Cabello y hay que exigirle a esas serpientes que quedaron internamente en Venezuela a que cumplan paso a paso lo que establecieron los Estados Unidos, y si no, que se vean las consecuencias de ello. Claro que sí. Bueno, pues gracias, José, por tu intervención en nuestro programa en el día de hoy. Ha sido un placer. El placer ha sido mío, muchas gracias por la oportunidad y por darme el momento de compartir mis impresiones con toda su audiencia y con todo el público. Claro que sí, esperamos que todo esto se solucione de la mejor manera posible, que los venezolanos puedan regresar
a una patria libre y sin dictaduras. Y entre eso, yo no soy venezolana, pero quisiera ir también, ¿no?, a conocer la Venezuela próspera, la Venezuela bella, la Venezuela que ayuda a todos, de las que muchas personas y muchos cubanos que vivían ahí hablan de hace unos años atrás. Claro que sí, por allá te invitaremos cuando la cosa cambie para que visites una Venezuela completamente diferente de lo que tenemos ahora. Claro que sí, muchas gracias. Nos vemos próximamente. Gracias. Y así concluimos por hoy. Recuerde suscribirse a nuestro canal, regalarnos su like y compartir esta entrevista para que llegue a muchas más personas y se mantengan informados sobre todo lo que acontece en el país y el mundo. Como siempre digo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí?